Buenas y bienvenidos a esto que será Backend 101. Bienvenidas a este nuevo podcast, ¿sí? Con este nuevísimo capítulo, ¿sí? Primerísimo capítulo introductorio a esto que va a ser el podcast Backend 101. Bueno, antes que nada, muchas gracias ahí por estar del otro lado, por escucharme, por acompañarme, ¿sí? Acá estaremos de este lado con este nuevo proyecto que la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer, ¿sí? Desde hace un tiempo. Y bueno, ¿qué es este podcast, no? ¿Qué es Backend 101? ¿Y quién soy yo? ¿Quién les habla? Bueno, a ver. Backend 101 va a ser o surge, digamos, como una idea, digamos, de hacer un podcast, ¿sí? Por y para desarrolladores, ¿sí? Yo soy Lucas, soy Backend Engineer, ¿sí? Soy desarrollador de software, ingeniero en sistemas y he estado trabajando en lo que es Backend desde hace ya unos casi 7 años, ¿sí? En la industria. Y la idea, digamos, de este podcast era, hacer algo, digamos, para aportar a la comunidad, poner mi granito de arena, traer, digamos, contenido en forma, en este caso, de podcast. Que bueno, vamos a ver de qué va a tratar este podcast, ¿no? Tenemos el capítulo introductorio hoy, ¿sí? Bueno, como les comentaba, yo soy Lucas, ¿sí? Lucas Pereira. Me gradué en el año 2019 en la Facultad de Ingeniería de General Pico, de mi querida provincia de La Pampa, ¿sí? Allí hice la carrera de Ingeniero en Sistemas. Y básicamente desde 2018 ya había estado empezando a trabajar en una pequeña empresa, en una pyme de acá de mi ciudad de General Pico, como desarrollador. Y hace ya unos casi 7 años que estoy trabajando, y de esos 7 años, unos más o menos 5 diría yo, que estoy trabajando como full backend, ¿sí? Por eso el nombre del podcast, Backend 101. Trabajé entonces en una pyme, digamos, de General Pico. Luego trabajé un tiempito ya en lo que sería mi primer trabajo remoto, full remoto, para una universidad de Argentina, en el área, digamos, de e-commerce y facturación. Luego trabajé para Tienda Nube, ¿sí? Como desarrollador backend, en ese momento en PHP. Y luego, estuve, digamos, ya después, los últimos, diría, 3 años casi, que estoy trabajando en startups, ¿sí? En pequeñas, o digamos en inglés, startups, ¿no? Startups o empresas tecnológicas. Y de estos 3 años, los últimos 2 que estoy trabajando con clientes de US, ¿no? O sea, full en inglés. Como les comentaba, entonces tengo bastante más experiencia, o vengo más, digamos, de lo que es el lado del backend. Me interesan mucho las tecnologías del back. Y la idea de este podcast, ¿sí? Es traerles, ¿sí? conocimiento del back, que va a ser conocimiento en distintos formatos, ¿no? Vamos a charlar de tecnologías, de protocolos, ¿sí? De tecnologías que tienen nombres raros y que se los escucha mucho, se los ve mucho en LinkedIn, se los piden en ofertas laborales, ¿no? Y quizás no, del otro lado no tienen idea de qué se trata, o para qué se usa, o por qué existe A si también existe B. O por ejemplo, podemos también hablar de algo más conceptual, como que es HTTP, que es la web. En general creo que vamos a estar dentro del círculo de lo que es tecnologías web, ¿no? O programación web. Pero bueno, vamos a ir hablando de distintos temas. La idea de este podcast es traerles, digamos, este conocimiento, devolverle un poco a la comunidad lo que tanto me ha dado, y traer mi granito de arena para ayudarte a vos, ¿sí? A entender
algo que quizás leyendo no te das mucho idea de cómo funciona o cómo se usa o directamente, digamos, no podés comprenderlo, acercarte ese material de una manera más completa, más con alguna analogía, ¿no? Para que lo puedas entender y así puedas aplicarlo luego en la práctica. Ese, digamos, es un poco mi ambición, ¿no? Mi objetivo con este podcast. Vamos a ver qué también nos acercamos, qué también lo logramos. También un canal, digamos, para compartir mis experiencias y mis opiniones y para que hablemos de temas quizás un poco más soft, ¿sí? Como puede ser, no sé, cómo detectar un ambiente de trabajo tóxico o ese tipo, digamos, de cuestiones que no son tan hard, ¿no? Nosotros que venimos del área del IT, de las tecnologías de la información, que es todo, digamos, 1, 0, si A, entonces B, bueno, un poco de cosas de conocimiento un poco más hard, ¿sí? No nos va a hacer daño. Así que eso sería, digamos, un poco la hoja de ruta, ¿sí? El origen del nombre, Backend 101, ¿sí? 101 es, digamos, el 911 de US, ¿no? 101 es un poco, digamos, como pedido de ayuda, ¿sí? De emergencia. Así que Backend 101, en realidad el nombre es, básicamente refiere a que este podcast va a ser un poco una guía, ayuda, ¿sí? Sobre todo para la gente, digamos, de backend. Aunque la verdad es que también vamos a hablar de cuestiones un poco más de lo que es la web, ¿no? Y le puede servir obviamente a gente que está en el front, ¿no? ¿Por qué no? Así que bien, continuemos. Entonces, este podcast, como les decía, vamos a estar compartiendo conocimiento. Es la columna vertebral del podcast, ¿no? La idea mía con este podcast es que vos puedas escuchar y entender algo que quizás nunca le habías prestado atención, ¿sí? En el trabajo, o que lo habías leído pero nunca fuiste en profundidad a ver de qué se trata, cómo funciona, o algo que quizás te cuesta, digamos, comprender por cómo está explicado en los libros o con tus profesores, ¿sí? Entonces compartir esos conocimientos, explicar conceptos básicos o conceptos quizás un poco más necesarios para entender cómo funciona la web y qué es un sistema web, de una forma simple, ¿no? Que sea explicado de una forma simple. Mi idea es que puedas escuchar este podcast mientras estás manejando, ¿sí? Al trabajo, mientras estás yendo a trabajar, mientras estás quizás, no sé, cocinando, o te sentaste, digamos, o te acostaste a dormir y también me querés escuchar, ¿por qué no? ¿Sí? Ahora entiendo que va a ser difícil a veces explicar algo complicado solamente usando mis palabras. Ahí voy a tratar de hacerlo mejor, ¿sí? Pero bueno, me hago cargo por haberme metido también en este mismo problema, ¿no? Bien, tecnologías, vamos a mencionar tecnologías, obvio, sí, como que no. Las más conocidas, esas siglas, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es SQL? ¿Qué es, no sé, JS? ¿Qué es React? ¿Qué es SEO? Bueno, todas esas siglas, esas cosas que vemos, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Vamos a compartir experiencias, ¿sí? Obviamente. Consejos, opiniones, qué me ha pasado en algún que otro entorno laboral, ¿sí? Así que ese es un poco, digamos, el contenido al cual apuntamos, ¿sí? en el podcast. Vamos a ir abriendo también, ¿por qué no?, alguna sección más adelante quizás de dudas, de preguntas, de cosas, digamos, o de temas que a ustedes les puede interesar que veamos en el podcast también, ¿sí? Va a haber espacio. Mi idea, digamos, es empezar, ¿sí? Primeramente con lo que sería un episodio del podcast por tema específico, ¿no? Es decir, en un capítulo del podcast, en un episodio, vemos un tema súper específico y puntual y vamos en profundidad, ¿no?
con capítulos que traten de no pasarse, digamos, de los 45, 50 minutos, no mucho más de eso, porque entiendo que después empieza a ser complicado, ¿sí? de ver la información, ¿sí? Digamos, de seguir, empezamos a parar los capítulos y después retomarlos y demás. Bien, vamos a usar alguna que otra analogía para explicar algún concepto difícil, ¿sí? Y la frecuencia en primera instancia va a ser semanal, porque básicamente estoy grabando esto un sábado, ¿sí? En la semana la verdad es que estoy muy a full, así que por lo menos en primera instancia un capítulo por semana, ¿sí? Vamos a abordar el tema de la semana. Bien, ¿a quién va dirigido el podcast? Bueno, la verdad es que no me gusta, ¿sí? recortar audiencia diciendo a quién va dirigido o a quién pienso, digamos, que tiene que ir o quién tiene que ver o no ver, digamos, el podcast. La verdad es que creo que el perfil, ¿sí? de los oyentes y debería ser alguien relacionado con desarrollo o programación web o sistemas web, ¿sí? Fundamentalmente yo, al ser un dev, y la verdad es que estoy haciendo contenido para otros devs, ¿sí? Pero bueno, especialmente devs del lado del backend. Pero bueno, la verdad es que cualquier interesado en aprender, digamos, sobre todo lo que es desarrollo web, sistemas web y demás, está también bienvenido, ¿sí? Acá gente de UX, UI, gente de front, obviamente, se va a sentir relacionado con muchos de los conceptos que vamos a ver. Algún que otro project manager puede ser, ¿sí? La verdad es que no tengo ahí digamos, no me gusta de nuevo recortar, digamos, o excluir gente de la audiencia. Obviamente que si metemos a una profesora de geografía, y que pasa es que capaz va a suceder que no entienda alguno de los conceptos, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la motivación o por qué escuchar este podcast? Bueno, un poco eso lo van a ir viendo ustedes, ¿sí? Mi idea es compartir conocimiento, explicar temas complejos, compartir tendencias tecnológicas. Podemos hacer alguna revisión, ¿sí? de los tops. Por ejemplo, hace poco salió el top de lenguajes de programación de Stack Overflow para saber, digamos, cuáles son las tendencias tecnológicas y las preferencias de los devs, manteniéndonos al día entonces con tendencias, ¿sí? y demás. Compartir también guías de buenas prácticas, ¿no? Lo cual es muy importante para lo que es el día a día. Ese serían, digamos, un poco la motivación o por qué, digamos, ver el podcast, esperando obviamente que te guste este contenido, ¿no? Bien, ¿qué temas entonces vamos a ir tratando a lo largo del podcast? Bueno, la verdad es que, como dije, este podcast, ¿sí? Backend 101, va a estar orientado, ¿sí? dentro de lo que es backend, ¿sí? y backend mismo, ¿dónde se encuentra? Bueno, nos encontramos en programación web. Entonces, algo de lo que vamos a hablar, ¿sí? siempre va a ser programación web. ¿Qué es desarrollo web? ¿sí? ¿Qué es la web? ¿Qué es HTTP? ¿sí? Obviamente que vamos a tener que hablar de qué es Internet, cómo funciona Internet, porque la web no existe sin Internet, ¿no? Backend versus frontend, cuestiones, skills, tecnologías específicas de backend. Podemos hablar de algún lenguaje de programación, protocolos, ¿sí? En lo que es programación web está lleno de protocolos. Lleno de protocolos tenemos HTTP, tenemos TCP, UDP, IP. Dentro de HTTP también tenemos HTTP 2 y ahora 3. Tenemos REST, GraphQL, gRPC. Tenemos SQL y no SQL. Tenemos SMTP. Protocolos, hay muchísimos protocolos, tecnologías y demás, ¿sí? Y sobre todo, digamos, en arquitecturas de microservicios, también tenemos ahí muchísimo para ver, ¿sí? Estilos arquitectónicos, event driven, microservices. Hay mucha información y puede quizás justamente marearlos el día de mañana si ustedes empiezan a investigar, digamos, por su cuenta y sin ninguna estructura, ¿sí? de cómo buscar esa información. Así que
vamos a ir viendo, ¿sí? Todos estos contenidos. Bases de datos. Bueno, bases de datos, como mencioné, esto también hay mucho hoy, hay muchas distintas tecnologías, algunas más populares, otras que no han triunfado tanto, algunas con determinados propósitos específicos y otras de un uso un poco más versátil, ¿no? Que se las puede usar en distintos tipos de sistemas. Bueno, lenguajes de programación. Yo la verdad es que conozco, digamos, 4 lenguajes de programación, 5, ¿sí? De los que más he utilizado, bueno, JavaScript para lo que es Node.js, ¿sí? En lo que es desarrollo backend, y PHP, aunque la verdad es que hace mucho que no toco PHP, toco más Python, ¿sí? Después en el medio aprendí Go, ¿sí? Conozco algo de Java, conozco algo de C++, ¿sí? Pero bueno, hoy lenguajes hay muchísimos, así que también podemos hacer mención a algunos propósitos para qué se usan determinados lenguajes, ¿no? ¿Por qué Go está siendo tan popular hoy, por ejemplo? Podemos hablar de algo más conceptual, como la diferencia entre un lenguaje interpretado, ¿sí? Como puede ser PHP, y un lenguaje compilado, como lo es C, ¿no? Podemos hablar de runtimes, como lo es Node.js. Entonces hay cuestiones ahí conceptuales que está bueno tenerlas, ¿sí? Porque después nos sirve para cualquier lenguaje X que salga el día de mañana, ¿no? Servidores web. Bueno, vamos a tener que hablar de esto, ¿sí? E incluso nos podemos bajar también a lo que es la capa de infraestructura y hablar de DevOps, ¿sí? Hablar de plataformas como AWS, ¿no? Los famosos Cloud Providers. Podemos hablar de algunas cuestiones relacionadas con arquitectura, como dijimos hoy, microservicios, event driven, colas de eventos, tareas asincrónicas, ¿sí? CQRS, ¿no? O CQRS, que es un patrón súper complejo. Podemos hablar de mucho, ¿no? Acá. Tecnologías del lado del backend y sus distintos usos, ¿no? Y acá no solamente ya hablamos de cosas de tecnologías de desarrollo, ¿sí? De lenguajes y todas estas tecnologías que estuvimos mencionando, sino también de prácticas, por ejemplo, prácticas de monitoreo. Una plataforma como New Relic podemos hablar para qué se usa, para qué sirve. CloudWatch, Datadog. Podemos hablar de cómo son las buenas prácticas de monitoreo, de logging, ¿no? Herramientas de logging. La verdad es que hay muchísimo. Prácticas de programación. Bueno, esto es muy interesante, ¿sí? Las buenas prácticas. Principio SOLID, abstracción, bajo acoplamiento o loosely coupling, ¿sí? Lo van a encontrar en inglés. Prácticas que hoy en día en la mayoría de startups han sido dejadas de lado, pero que justamente el objetivo de las prácticas, ¿sí? ¿no? Sobre todo las prácticas Solid o Clean Code, ¿no? Que es hacer el código más ameno, más amigable, más fácil de modificar, más fácil de entender, porque lo que queremos es que ese software sea simple, ¿no? Que haga cosas difíciles, pero que no sea difícil, que sea simple de trabajar. Cosa que veo hoy en día, y acá ya una opinión, una visión un poco más personal, que se ha dejado un poquito de lado bajo la falsa visión, digamos, o creencia de que nos hace perder tiempo, ¿no? ¿Para qué vamos a usar patrones de diseño si perdemos un montón de tiempo usándolos? Bueno, no. El tiempo lo perdés después al tener un código feo, ¿sí? Porque después empiezan a aparecer los bugs, los errores, el sistema es frágil, ¿no? Es difícil de hacerle cambios, es difícil de mantener, y ahí es donde brilla justamente todo esto de patrones de diseño, Solid, ¿sí? Que hacen el código, que hacen el sistema fácil de hacerle cambios y que por lo tanto entonces vamos a poder mantenerlo de manera más fácil, ¿no? No va a ser tan doloroso, tan painful. Bien, bueno, vamos a hablar de muchos temas y estos son algunos. La verdad es que todavía hay hay episodios del podcast que todavía estoy pensando y planificando, ¿sí?
en primera instancia, ¿sí? Vamos a hacer unos 10 episodios del podcast y vamos a continuar, ¿sí? Con más episodios, ¿sí? O incluso también podemos hacer otro podcast más. Así que bueno, a modo, digamos, general, este proyecto, ¿sí? Backend 101, me da muchísima satisfacción, ¿sí? En lo profesional. Siento la verdad que muchas ganas de enseñar, de transmitir conocimiento, experiencia, ¿sí? De hacer un poco de mentor. Y un poco, digamos, vos que estás de ese otro lado, está haciendo como está jugando, digamos, el rol de pupilo, ¿sí? De dev que estoy ayudando. Así que me completa mucho, digamos, como profesional, ¿sí? Lograr eso, y es el gran motor o la gran motivación por la cual estamos con este podcast. Bien. Bueno, la verdad es que a modo introductorio creo que un poco sería esto, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Quizás un primer capítulo cortito, ¿sí? Donde dimos un poco una guía súper a alto nivel de lo que van a ser los temas, ¿sí? Del formato del podcast, de la estructura, ¿sí? Vamos a mencionar ejemplos, ¿no? Para explicar muchas cuestiones complejas necesitamos muchos ejemplos. Así que bueno, el próximo episodio, ¿sí? Fin de semana que viene, vamos a empezar entonces con el capítulo o el episodio número 2, ¿sí? Vamos a estar lanzando, voy a estar lanzando el episodio número 2, que va a tratarse de Internet específicamente, ¿sí? ¿Qué es Internet? ¿Cómo funciona Internet? ¿Sí? Quizás vamos a tener que hacer un high level overview, ¿sí? De cómo funciona, porque tenemos muchísimo para hablar, si no, ¿no es cierto? Muchos protocolos, IP y TCP fundamentalmente, pero vamos a hablar de esa gran obra de ingeniería que es Internet, ¿sí? Que va a ser la base, ¿sí? Para después poder empezar a hablar de lo que es puntualmente la web. Pero bueno, recuerden que la web es una parte de Internet, ¿sí? Es el gran uso hoy que se le da a Internet, pero al fin y al cabo termina siendo una parte, ¿no? O sea, la web se apoya sobre Internet. Bien, así es. Entonces este podcast va a estar siendo transmitido por YouTube, ¿sí? En mi canal, Lucas Pereira, y por Spotify. También asumo, digamos, un canal que vamos a tener, probablemente llamado, bueno, el podcast se va a llamar Backend 101, sin duda. Así que bien, la verdad es que como primer capítulo, como introducción, creo que con eso estamos hasta acá, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar acompañando desde ese otro lado, ¿sí? Por estar escuchándome, ¿sí? Hablando y explicándote cosas y encarando, digamos, este nuevo proyecto al lado tuyo. Vas a poder seguir y estar pendiente del podcast entonces en el canal de YouTube, ¿sí? Lucas Pereira. Seguime en LinkedIn si no me tenés, ¿sí? También allí vas a poder enterarte de las últimas novedades, los artículos que escribo, ¿sí? Y también en Spotify, donde lo vamos a colgar, ¿sí? Para que puedas entrar y puedas escuchar el podcast, ¿sí? En estas plataformas. Así que nuevamente decirte muchas gracias y que tengas una gran semana por delante. Nosotros nos estamos volviendo a ver la próxima semana, ¿sí? Así que un saludo grande, un abrazo y arriba ese código.